Comenzamos con lo que es la resolución. Vamos a ver dos temáticas. Vamos a ver lo que es dinámica y vamos a ver lo que es justamente también energías, un poco. Vamos a ver. Entonces, la resolución de problemas de dinámica. Tenemos acá, en este caso, las fuerzas más conocidas desde el punto de vista mecánico de las leyes de Newton. Tenemos lo que son las siguientes fuerzas, la fuerza peso y la fuerza normal. Todos debemos de conocer que el peso es una fuerza que va hacia abajo y su vector pues, se hace de esta manera, siempre en este caso vertical hacia abajo, y la normal pues es una fuerza que va a depender de la superficie. En este caso, esta superficie que tenemos acá es una superficie horizontal y justamente la fuerza va a ir perpendicular y hacia afuera de esa superficie. Entonces significa que va hacia acá siempre, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. En este caso tenemos acá un plano inclinado y aquí ya comenzamos a analizar lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza eh, no conservativa que en este caso se opone al movimiento de los objetos o a ese estado, ¿verdad? De moverse los objetos, de esa inercia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este vector de color azul que tenemos acá, que está con la n de normal, fíjense. Significa que no está, miren, no está así, sino que está con respecto al plano inclinado, con cierto ángulo teta en este caso. Entonces se forma ese ángulo con respecto a ese plano. Y tenemos acá también lo que es el vector peso, que va hacia abajo, y es un vector, como les mencionaba, siempre vertical completamente, y bueno, independientemente de la superficie donde se encuentran. Aunque algunos, bueno, podríamos trabajar la normal acá y el plano cartesiano de esta manera, y bueno, ya cambiaríamos, siempre sale el mismo resultado, pero por conveniencia trabajamos el eje de las coordenadas X como que fuera la línea del plano, y la Y pues formando ese ángulo aquí, ¿verdad? Para que forme de manera perpendicular las intersecciones X, Y. Entonces aquí la fricción, miren, se opone al movimiento, o sea que el objeto tiende a moverse hacia abajo, entonces la fricción va en dirección opuesta a ese movimiento. Y ahora, miren este objeto que está acá, o este objeto significa que si la fricción va en sentido opuesto hacia abajo, significa que el objeto se está desplazando, en este caso hacia arriba, ¿no? Hacia la izquierda. Luego tenemos la fuerza de tensiones, son tensiones, pues, dependen justamente si están jalando justamente puede ser con cuerdas, con pitas, como le llaman en otros países. Entonces la tensión va a estar denotada por la letra T, ¿sí? En este caso, aquí hay un ejemplo de estática, miren, y que creo que lo vieron ayer con el licenciado Adal. Justamente tenemos este objeto que tiene fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, de acuerdo a lo que son el diagrama de cuerpo libre. Vemos que si nosotros cortáramos la cuerda, en este caso, el cuerpo tendría que irse hacia abajo, caería por efecto gravitacional, entonces la tensión se opone a ese efecto, es una fuerza que se opone a la caída natural del cuerpo, entonces significa que hay una fuerza que contrarresta, pero esa fuerza, ¿cómo debe de ser? Debe de ser mayor, esa fuerza debe ser mayor al peso, o esa fuerza debe de ser, en este caso, menor al peso, o debe ser esa fuerza, ese peso debe ser igual a la tensión. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? De acuerdo a esta parte de acá. Ok. ¿Qué opinan sobre eso? Sería bueno que contestaran. Ok. Que Bueno, la tensión debe ser mayor al peso. ok. Ahora, ¿qué pasa si la tensión es mayor al peso? ¿Qué pasaría con el objeto? En este caso, el objeto está estático, está sin moverse. Si esa fuese la opción, como mencionó el profesor, ¿qué pasaría con el objeto? ¿Se quedaría así en reposo o qué pasaría con el objeto? Sería hacia arriba. Exacto, justamente. Entonces, habría un cambio en su movimiento, entonces iría hacia arriba. Entonces, esa no sería la opción. Entonces, la opción es que el peso debe ser igual a la tensión. O sea, si, por ejemplo, el peso vale, digamos, 25 newton,
el peso hacia abajo, entonces hacia arriba, en este caso, la tensión debe valer 25, solo que en un sentido opuesto. Listo. Porque esa parte está bastante clara. Pasemos a una fuerza que es una fuerza llamada, bueno, la fuerza, de acuerdo a la ley de Hooke, que es la fuerza elástica, donde tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? Tenemos resortes o elásticos, en este caso trabajamos con resortes, donde un resorte tiene cierta característica, que es la constante elástica, llamada constante K. Esa constante K es una constante que justamente es característica del resorte en sí, y va a variar de acuerdo a cómo está constituido ese resorte. Tendrá unidades denotadas por newtons sobre metro. ¿Listo? Entonces, justamente, ¿qué está pasando acá? Fíjense, este resorte, justamente acá en la parte de abajo, es un resorte que está completamente en su estado natural. El resorte quiere estar así siempre. Entonces, su longitud es una longitud L inicial. Si el objeto se desplaza, si el resorte se desplaza, o sea, se estira, digamos, hacia la derecha, entonces hay una fuerza que contrarresta y esa fuerza va en sentido opuesto al estiramiento. Sería una fuerza restauradora, ¿ok? Esa fuerza iría en este sentido, ¿no? O sea, aquí está denotada con la fuerza Fe, ¿no? Acá. Y en este caso, cuando un resorte, en este caso, que aquí está en su estado natural, este resorte se comprime, se hace una fuerza así, ¿no? De compresión, que es la de color azul. Entonces hay una fuerza restauradora que tiende a moverse, o sea, a ejercer esa fuerza de restauradora en sentido opuesto. Por lo tanto, esa fuerza se opondrá, lógicamente, después se va a entender y analizar mediante lo que es el movimiento periódico, el movimiento oscilatorio, en el que ese cuerpo se seguirá dando ciertas oscilaciones, vibrará hasta ciertas frecuencias, luego comenzará a disminuir sus oscilaciones hasta llegar a su estado de reposo, estado, hemos dicho, natural. Entendiendo eso, comencemos a hablar en este caso de las leyes de Newton. Ahora observen, ahora en este caso, las leyes de Newton. Ok, tenemos las tres leyes principales que Newton. Sabemos que Newton, aparte de estudiar y de aplicar lo que es la Principia Matemática, que es su obra genial que él hace, aparte él estudiaba teología y era un aficionado alquimista y aparte es, bueno, pues más, bueno, podríamos seguir hablando de Newton y podemos decir que dio bastantes puntos en óptica, ¿no? Hasta tal punto que estuvo a punto de sacarse los ojos por la ciencia, ¿no? Por ese amor, a esa pasión a la ciencia. De acuerdo a estos principios, vemos acá nosotros, que fue lo que vieron ustedes en la clase anterior, justamente, que cuando un cuerpo tiene dos condiciones, la condición de inercia, una condición que en este caso es producido por la masa hasta cierta medida, una posición a que el cuerpo se mueva, esa inercialidad de los cuerpos, eh, justamente lo que hace es que los cuerpos no se muevan y quieran estar en esa posición, pero siempre y cuando entendiéndolo que estamos hablando de ciertos marcos de referencia. Saber que un marco de referencia es importante. Digamos que este objeto que está acá en este plano inclinado, observamos que este cuerpo está en reposo. Entonces, lo analizamos desde este punto de vista. Si estamos en una habitación de un laboratorio, el cuerpo está en reposo si no tiene movimientos de traslación. Si lo analizamos desde el punto de vista termodinámico, pues sus partículas estarían vibrando, habría un cierto movimiento. Pero si nosotros lo vamos desde el punto de vista mecánico macroscópico y salimos del planeta Tierra, observaríamos que el objeto se está moviendo. Entonces, el análisis que se hace en este caso es un análisis desde un marco de referencia con unas condiciones donde el objeto no se está moviendo y entonces la sumatoria de esas fuerzas es cero. Si tomamos un marco de referencia cartesiano para el eje X y para el eje Y. Bueno, eso solamente ahí. Ahora entremos a lo que nos toca, ¿no? La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton está establecida por esta ecuación, que es que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Significa lo siguiente. O sea, esto se establece matemáticamente de la siguiente manera.
se establece de que, en este caso, disculpen, se establece de que la aceleración, ¿ok? Es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa? Significa de que a mayor fuerza, el cuerpo va a acelerar más, ¿sí? Si está acelerando un cuerpo, porque la fuerza que se ha aplicado es bastante, ¿no? Si se aplica un doble de fuerza, su aceleración va a aumentar. En el caso es que si la masa, ahora es inversamente proporcional a la masa, es que si la masa aumenta, entonces el cuerpo le costará moverse si se aplicó esa cierta fuerza analizada con respecto al ejemplo anterior. Entonces, esto es matemáticamente se expresa esa ley de esta manera, así como acá. Ahora, esto si lo establecemos en coordenadas cartesianas x, y, llegaríamos nosotros a seguir lo siguiente, ¿no? Que la suma de todas las fuerzas en el eje X no es más que la masa por la aceleración en el eje X, sabiendo que la aceleración y la fuerza son vectores. Y así igual hacemos para justamente la suma de fuerzas en el eje Y o Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y o Y, ¿verdad? Sí. Ahí está. Listo. Ahora, la tercera ley de Newton, pues establece en este caso que es bastante aplicable a lo que es la fuerza gravitacional, ¿sí? También cuando nosotros caminamos, pues ahí estamos actuando la fricción con el empuje del pie. Hablamos de una fuerza que es una fuerza donde A aplica a un cuerpo segundo B, es igual al cuerpo B sobre el cuerpo A, ¿no? Entonces sería la primera ley. Pero vamos a analizar más que todo la segunda ley, que sería la que más nos va a interesar. Teniendo eso en cuenta, comencemos a analizar los siguientes ejemplos. Bueno, estuve pensando cómo hacer en este caso, ¿qué hacemos? Entonces, hagamos este problema, digo yo. A ver, tenemos aquí, observamos un siguiente diagrama de un cuerpo y vamos a calcular la aceleración. Ah, ok, muy bien, profe Yesenia. Entendemos, ahí estamos grabando la clase. Ok, listo, no hay problema. Tenemos acá un cuerpo, miren, de masa 4 kilogramos. Eh, entonces, este cuerpo de 4 kilogramos está conectado, miren, con una tensión, conectado a este cuerpo que está acá. Listo, ¿no? Ahora, este cuerpo, si se fijan, no está en contacto con nada. Entonces, a ver, de acuerdo a esto, nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre. Aquí ya está construido. Para el cuerpo de 4 kilogramos, observamos que hacia arriba está la normal, perpendicular a la superficie, y hacia abajo tenemos el peso, que va hacia abajo. Entonces, y si el cuerpo se mueve, se está moviendo en este sentido, ¿por qué razón sé que se está moviendo en este sentido? Está moviendo porque la fricción va en sentido opuesto, va hacia la izquierda. Acá la observamos. Luego la tensión va acá, entonces aquí para el segundo cuerpo que tenemos acá, vemos que este de 6 kilogramos, el peso va hacia abajo, la tensión va hacia arriba. Entendiendo eso, vamos a comenzar a irnos al pizarrón a resolver este problema. Bueno, aquí mismo. Eh, vamos a ver. Bien. A este cuerpo le llamaremos nosotros cuerpo masa 1 y este cuerpo de acá le llamaremos M2 o masa 2. Listo. Lo que hacemos lo que hacemos acá para resolver este problema es aplicar la segunda ley de Newton para ambos cuerpos. En el caso del primer cuerpo de M1, decimos nosotros la suma de todas las fuerzas en el eje X. ¿Por qué? Porque en el eje X no hay movimiento. Observen, en el eje Y no hay movimiento. En el eje Y está en reposo. O sea, de hecho, perdón, la suma de las fuerzas es cero. Esto es igual justamente a decir la masa por la aceleración en el eje X. Listo. ¿Qué fuerza están actuando en X? A ver, tenemos la tensión que va, en este caso, hacia la derecha. Te tomaremos como positiva todas aquellas fuerzas que van hacia la derecha. Diré, estas fuerzas serán positivas. Y serán negativas, pues, las que van hacia la izquierda. Entonces, ¿quién es positiva? T, tensión. ¿Y quién es negativa? Pues, ¿quién? La fricción, F. Si ya denotamos con F minúscula. Esto es igual a la masa
por la aceleración en el eje X. Ya tenemos, miren, tenemos la primera ecuación ahí. A ver. Encerramos esta ecuación que la vamos a necesitar. Acá la encerramos, miren. Listo. Llamaremos esta ecuación ecuación 1. Bien, fácil. Ahora vamos a analizar el siguiente cuerpo, el cuerpo, llamamos el cuerpo M2. Y entonces decimos lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, la suma de todas las fuerzas, en este caso sería el movimiento está en el eje Y, tomo como positiva las que van en sentido del movimiento, ¿sí? Y digo, bueno, esto es igual a la masa. Ah, por cierto, esto que está acá, por cierto, vamos a diferenciarlo, le llamaremos masa M1, ahí disculpen. Y este de acá le llamaremos M2, para diferenciar las masas. Y después no hay una confusión ahí. Entonces, ¿qué fuerza están actuando en F? Para M2 está actuando el peso, que es M2, observen, en M2G, que sería el peso, ¿no? Entonces, M2G, que va positiva porque va en sentido del movimiento, menos la tensión T. Y esto es igual a ¿qué? Es igual a M2 por la aceleración. Ahí ya tenemos ya planteado nuestra segunda ecuación. Y la vamos a encerrar, ¿sí? Ok. Nosotros somos docentes de Olimpiadas, yo creo que sí, lo que todos, y si no estamos en esto, ¿no? Justamente acá en esto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que de repente nosotros hacemos los problemas y hacemos de repente muchas ecuaciones y nosotros entendemos nuestro problema, cómo lo vamos a resolver, pero ahora el que está revisando no entiende lo que tenemos, el relajo que tenemos ahí, ¿verdad? De los números. Entonces nosotros tenemos que ir de manera ordenada, enseñar al alumno de manera ordenada cómo va a ir haciendo. Entonces una de esos órdenes que quiero que aprendan es que justamente, a ver, vayamos identificando las ecuaciones que vamos a analizar y que vamos a ir a usar más adelante. José me dice, puedo considerar la tensión como positiva y el peso negativo. Solo si tomas como positiva y la vas hacia atrás. Pero por convención decimos que todas las fuerzas que van en sentido del movimiento son justamente positivas. Es pues por una universalidad, nada más. Sí, claro, si somos bien técnicos, aquí sería ya, lógicamente que sí. Ya. Sí, por si somos muy estrictos, claro que sí. Ok, sí, el signo quedaría contrario, pero tu análisis no es tanto en sí cómo hacer las ecuaciones, más que todo tu sentido es físico. Por ejemplo, vaya, esa es buena pregunta y una pregunta bien de analizar, porque muchas veces los jóvenes aprenden física solamente de resolver mediante álgebra, pero lo importante acá es lo siguiente, o sea, esto es lo esencial, esto es lo esencial. Decía Michio Kaku, no es aprender todo, lo esencial es aprenderse la teoría. ¿Y qué aprender la teoría? Es analizar. Y justamente esto que quiero hablar. Aquí, miren, el esquema ya me están dando a mí justamente que la fricción va hacia atrás. ¿Se fijaron? Y entonces, si la fricción va hacia atrás y yo sé que este cuerpo tiene una aceleración, porque me están pidiendo la aceleración, ¿sí? Entonces, yo debo saber que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, en este sentido. O sea, significa que este cuerpo de 6 kilogramos está haciendo ese movimiento, jalando al de 4 kilogramos. Entonces, este punto es importante analizarlo. Significa que el cuerpo estaba en reposo y luego comenzó a acelerar. ¿Qué indica acá? Indica que este es justamente la parte física. Listo. Entonces, entendiendo la segunda ley de Newton, ya hasta aquí se termina lo que como se dice la parte física. Ya lo que entra acá es el álgebra. Como decía, eh, como dice en este caso, ¿cómo que se llama? Creo que es Santolaya. Dice, aquí se terminó la física, aquí ya entra la matemática. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense. ¿Cómo podemos resolver ese problema? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Cómo resolvemos un problema que tenemos dos incógnitas y tenemos justamente, bueno, y tenemos en este caso que resolver para una de ellas? Ahora, fíjense en este caso. La fricción, importante, aquí la podemos analizar. La fricción tiene una ecuación, entonces la podemos ir analizando de la siguiente manera. Fíjense. Entonces esto quedaría, en verdad, quedaría de la siguiente manera, quedaría tensión menos coeficiente de fricción, eh,
Ok, a ver. Masa por gravedad es igual a la masa, siempre 1, ¿verdad? Listo. Por la aceleración. Entonces sale esto, ¿no? Sale lo siguiente, sale de analizar esta parte porque recuerden que aquí hay una fuerza normal, ¿sí? Y la fricción está acá, y yo sé que la fricción, ¿qué es la fricción, jóvenes? O hemos dicho, profesores, la fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. De la normal, ojo, no está en el eje X, ¿sí? La normal está en el eje Y, entonces aquí hay un problema. Entonces hacemos suma de fuerzas en el eje Y, esto decimos igual a cero porque aquí no hay movimiento. Entonces tomo como positiva las que van por arriba y digo, bueno, la normal es positiva para arriba y para abajo, ¿quién va? El peso, ¿no? mg, y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a cero. Por lo tanto, despejo por la normal y la normal no es más que la masa por la gravedad. Ojo, estamos hablando de m1. Por lo tanto, la fuerza de fricción no es más que el coeficiente de fricción que ya teníamos acá, sustituimos la normal por lo que vale normal, y esto sería más que todo m1 por la gravedad, que fue lo que nosotros colocamos acá. Listo. Entonces, ahora acá sí ya está la ecuación de esta manera. Como quien dice, ya la tenemos completita, ¿no? Esta. Ahora que tenemos esto, ¿cómo resolvemos el problema? Justamente, ¿cómo hacemos? La tensión sería la misma, sí, claro que sí, la misma tensión es la misma, ya que hablamos de una cuerda que es inextensible. Es inextensible. Sí, exacto, listo. Ok, bien, ahora trabajamos acá esto. A ver, ahora la pregunta acá a los profesores es la siguiente. ¿Cómo resolver este tipo de problemas? O sea, ¿cómo resolverlo? O sea, aquí donde yo quiero llegar. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Cómo resolvemos para la aceleración? A ver, ¿qué estrategia usarían ustedes? Podríamos igualar con la tensión. Ajá. Pues la tensión es la misma para el primer cuerpo y para el segundo. Ok, o igualando, o sea, excelente, igualando. O sea, dijimos, despejamos para tensión me imagino que en la ecuación 1 y en la ecuación 2, y luego igualamos eso, lo que vale las tensiones, la tensión, digamos, de la primera ecuación y la tensión de la segunda ecuación, y comenzamos a resolver el problema. Esa es una forma de resolverlo. Porque masa y gravedad lo tenemos. Sí, claro. Otra forma de Coeficiente resolverlo, ¿cuál mismo. podría ser? Otro problema, ¿cuál podría ser otra forma de resolverlo? A ver, esa es muy Con buena. una fórmula. ¿Cómo, profe? A ver, justamente aquí es donde yo quiero que ustedes analicen físicamente. Esa es la parte importante, la parte que me interesa, que ustedes entiendan. Ok, También podríamos tratar de resolver una y llegar a una expresión y luego sustituirla en la otra ecuación. O sea, esa, sustituir una ecuación dentro de la otra. esa me gusta. Ok, creo que esa es mi preferida, por ejemplo, es la que le enseño a los jóvenes. Pero yo les enseño todas las formas. Les digo, esta me gusta, si tú agarras la otra, pues cosa tuya. Justamente, otra podría ser que igual damos todos los términos a un solo lado de las ecuaciones, igualamos a cero y luego igualamos. Y ahí comenzamos a tachar valores que ya se repiten y luego despejamos para la variable que necesitamos. Bueno, hagámoslo como el profesor dijo. Despejemos para una de ellas y comencemos a resolver. Listo, entonces hacemos eso. Voy a despejar para tensión acá, en esta de acá. Permítanme, en esta de aquí. Eh, Voy a hacerlo acá abajo. Entonces digo, a ver, voy a despejar para T. Voy a despejar para T acá. En 1. Ok, permítanme, tengo problema con esto. No sé qué pasa, pero tengo problema con el lápiz. Ok, no sé qué se verá. Ok, listo, creo que sí. No sé, pasa algo con el lápiz, disculpen. Mm,
Ahí sí. Algo está pasando, disculpen, profesores. Bueno. Uf. Ok, voy a trabajar con el lápiz de la computadora. Estaba con una tarjeta. Ok, listo. Bien, yo creo que sí ya está resuelto esto. Veamos entonces. Resuelvo para la ecuación 1 en T. Disculpen que pasó eso. Entonces digo yo, bueno, tensión, ok, es igual, ok. Entonces la masa 1, ok, por A. Luego esto, que está acá, por ejemplo, lo paso a sumar. Sería más eh, el coeficiente por la masa 1 por la gravedad. Listo, ahí está. Ya tenemos eso. Ahora esto lo vamos a meter acá en ecuación 2. Y como hacemos aquí esto, entonces decimos, a ver, decimos M2, M2G, ¿listo? Menos. Pero ahora la tensión vale M1, entonces abro paréntesis porque vamos a hacer distributiva. M1A, ¿listos? Más coeficiente, o sea, nu por M1 por M1G, cerramos paréntesis, este es igual a M2 por A, ¿listo? Ahora hacemos distributiva en el paréntesis con el signo negativo, ok, bajo M2G, y ahora aquí quedaría menos M1A, ¿listo? Y bueno, ¿por qué? Porque menos por más menos, aunque viendo este caso, recuerdo un video de un buen youtuber, por cierto, es el traductor de ingeniería, se enoja cuando alguien, cuando nosotros los que no somos tan matemáticos explicamos así. Ah, que menos por más, menos por menos, menos por más es menos, menos por más por menos. Y así esas reglas que tenemos nosotros. Dice, no, tienes que explicarles la teoría, tienes que explicarles la parte esencial. Sí, claro que sí, pero ahorita vamos a hacer esto, espero que no hayan matemáticos tan estrictos, ¿verdad? Bueno, ya tenemos esto, ahora aquí quiero que me digan ustedes qué hay que hacer acá. Listo. ¿Qué hay que hacer acá? Vamos a ver, ¿cómo hacemos para encontrar? Ya nos eliminamos a T. ¿Qué hacemos acá entonces? ¿Alguien que tenga una idea? Jóvenes, compañeros, ¿cómo hacemos acá entonces? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos para, ya tenemos esta ecuación? ¿Cómo hago para resolver para, a ver, Podría mandar a dividir M2 para despejar aceleración, ¿o no? ok, ok. Si se fijan, yo tengo acá lo siguiente, ¿no? ¿Qué tengo acá yo? Bueno, tengo lo siguiente, busco un color rojo, ok, tengo estos términos, ¿no? Tengo este término, M2G, M1A, nu M1G, igual a M2A. Entonces, tengo en dos términos A, que sería en este, ¿no? Que tengo en esta parte de acá también. Entonces, la idea es que encontrar A. Entonces, necesito tener los términos que tengan A un solo lado de la ecuación. Y entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. Cierto. Sí, sí me entienden esa parte. Lo que hacemos es, bueno, digo yo, que bueno, a ver, M2G, digamos, ¿sí? Eh, menos coeficiente de fricción nu, eh, M1, M1G, a ver, es igual, listo. Ok, por conveniencia, ok, este valor que este término está negativo pasa a positivo, te digo yo M1, listo, por A,
Este está signo positivo, el que está al otro lado. Aunque no lo tenga, es positivo. Ok, listo. M2A. Ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué hacemos acá nosotros? Para encontrar, todavía tengo 2A. ¿Qué hago ahí entonces? A ver, compañero. Factor común. Listo, factor común. ¿Quién es factor común entonces? El factor común es A, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a quedar? Entonces, yo digo, ok, aquí ya puedo colocar esto. Acá. Y digo, a ver. Y digo, M2G, ok, menos nu M1G y todo dividido en M1 más M2. ¿Listo? Hasta ahí queda la respuesta. Más que todo sería una respuesta general para cualquier M, para cualquier masa. O sea, vaya, ¿qué hacemos acá? Listo. La masa M1 vale 4, ¿no? La masa M2, ¿cuánto vale? La masa M2 vale 6. Entonces, la realidad vale 9.8. Metemos los valores acá y tenemos la respuesta. Listo. No sé si ustedes quieren hacer con números. Yo creo que ya la parte de aritmética creo que está regalada, ¿no? Aquí solo multiplicamos, restamos, hacemos eso. Hasta acá, ¿comprenden, compañeros maestros? A ver. Acá me escriben un mensaje. Sí, entiendo, pero la idea aquí más que todo lo que estamos haciendo es analizar la forma de explicar a los jóvenes, porque vamos a trabajar vamos a trabajar con jóvenes. Sí, la idea es trabajar con jóvenes. Entonces, yo me puedo resolver 20 problemas, todos los que tengo acá, pero la idea más que todo es que entiendan el concepto físico, que es lo más importante. Es la esencia. La esencia está en eso. Bueno, continúo con el problema de acá. Va, a ver. Tenemos un problema que es muy parecido. A ver cómo lo podríamos resolver. Fácil, ¿no? A ver, dice, en el siguiente figura, el bloque B pesa 94 libras y el bloque A pesa 29 libras. Entre el objeto B y el plano, el coeficiente de fricción estática es de 0.56 y el coeficiente de fricción cinética 0.25. Entonces, acá nos preguntan cuál es la aceleración. Es decir, si B está inicialmente en reposo. Ahora, hagamos el inciso A, este de acá. Me interesa, ¿qué? Ok, tenemos esto. Si está inicialmente en reposo, ok, entonces el cuerpo se mueve en este sentido, ¿no? Ok, listo. Este tiene, a ver, B vale 94 y A vale 29, entonces se va a mover, disculpen, vamos a mover en sentido hacia acá, en sentido de la izquierda, porque B es mayor que A, entonces se mueve en ese sentido. Listo, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Listo, hacemos lo mismo, hacemos en este caso suma de fuerzas para B y para A, entonces aplicando la segunda ley de Newton, antes de esto descomponemos el peso, que el peso va hacia abajo, entonces aquí está el peso con respecto al ángulo de 42 grados, por geometría 42 de este ángulo del plano inclinado es el mismo que está acá, y aquí sería MB por G coseno de 42, y bueno, y para el horizontal del plano sería MG seno de 42, ya que es opuesto, adyacente el DMG coseno. Entonces, teniendo esto, comenzamos a resolver el problema y decimos, bueno, encontramos las ecuaciones para el cuerpo B, ya que miden que la fricción va en sentido opuesto al movimiento. Entonces digo, a ver, suma de todas las fuerzas, ¿sí? Es igual, en este caso, para el cuerpo B sería, en este caso, M, y decimos nosotros, MB, ¿listo? ¿Por qué? Por la aceleración. Entonces aquí tenemos la aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas van en el sentido del movimiento? La fuerza del peso, pero ¿cuál fuerza? Sería justamente esta, la componente del peso. Mm. Ahora que tenemos eso, entonces decimos, a ver, decimos MBG, en este caso, seno de 42, ¿listo?
Ya tenemos eso. Ahora, ¿quiénes son negativas? Las que van en opuesto sería la tensión T. Y también tenemos lo que es la fricción. Ya sabemos que la fricción en este caso sería coeficiente de fricción por la normal. Pero la normal sería, bueno, sería más que todo la que va opuesta a la normal sería mg coseno. Entonces aquí sería mg coseno de 42. ¿Listo? Y esto es igual justamente a mb por a. Listo, ya tenemos eso. A ver, ya tenemos la primera ecuación. Bueno, aquí vamos a encerrarla. Sería mi ecuación 1. Ahora vamos con la ecuación del siguiente cuerpo. Pues bueno, que es casi lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí en este caso es positiva la que va en sentido del movimiento, que sería T. Entonces, aquí hago suma de fuerzas en el eje Y. ¿Sí? Y sería masa del cuerpo A por la aceleración en el eje Y. Entonces, tensión es positiva, menos el peso, que sería MA por G, es igual a la masa de A por la aceleración. Ya tenemos esto, entonces lo hacemos lo mismo, ¿no? Encerramos la ecuación, que la vamos a necesitar, la colocamos acá, y ahora lo que hacemos es despejar para T en esta ecuación 2, y la metemos acá, ¿no? Pues lo mismo, hacemos esto, y ahora pues decimos, a ver, decimos T, despejando sería MA por A, este término pasa a sumar, sería MAG, y ahora metemos este valor en la ecuación de arriba, ¿listo? Lo coloco abajo, vamos a necesitar abajo, bueno, no me copié todo eso, permítame. Ahí sí la copié. Bueno, aquí, bueno, me faltó, pues, creo que era MBA, ok, aquí vamos a agregarle esto. Ya tenemos esto, sustituimos el valor de esto, y decimos entonces, MBG, seno de 42, menos T, pero T es más que todo MA, ¿listo? Pero esto también cambia el signo a MAG, porque este es signo negativo. Luego esto menos coeficiente de de MB, ¿listo? MBG, coseno de 41, de 42, igual a MB por A. Listo. Ok, ya tenemos eso. Listo, bueno. Sí, bueno. ¿Pueden? ¿Hay un micrófono encendido? Gracias. Ok, listo. Ok, ahora resolver esto, pues está bien, bien fácil. Mandamos este término al otro lado, acá, ¿sí? Bueno, sacamos factor común y despejamos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Va a quedar así. Entonces quedaría aceleración, quedaría MBG, seno de 42, eh, menos MAG, menos nu, MB
coseno de 42. Listo. Entonces todo esto va a estar despejado. Ok, entre, aquí me faltó grosor. Entre masa de A más masa de B. Listo. Ahí está la respuesta para la aceleración. Bueno, ahora, ¿qué hacemos acá nosotros? Metemos los valores y para cualquier valor de M, cualquier valor del ángulo, en mi caso sería 42, y cualquier valor de la gravedad en cualquier planeta, ese valor es esa respuesta. Listo. Tenemos este, pues es un poco más largo, ese está en el SEMASCI, pero vamos a resolver hoy. Vamos a pasarnos al siguiente tema, que es justamente, que me tocaba darlo, es este, justamente el de energías. Listo. Ok, las energías, bueno, de acuerdo a esto, las energías, pues sabemos que, de acuerdo a la ley de la termodinámica, se conservan, y haciendo ese conocimiento de la conservación de la energía, nosotros llegamos a una energía mecánica, que es la suma de todas las energías, en este caso cinéticas, eh, ¿sí? Denotadas por la letra K, ¿sí? En este caso, para este nivel, y denotados por la letra U. Sí, sabemos que cuando ya hablamos un poquito ya un poquito más avanzado, sabemos que cinética es T y que la velocidad y que la potencial es V. Pero bueno, ya acá lo trabajamos de esta manera. Este sería más que todo la suma de la energía mecánica, o el cambio, más que todo sería, si somos bastante estrictos en esto, sería el cambio de la energía mecánica, ¿sí? De un punto a otro punto, por conservación. Y entonces de aquí partimos a un teorema llamado teorema trabajo-energía. Entonces decimos teorema que es el cambio de la energía mecánica, es igual ¿a qué? Es igual a toda la suma de todos los trabajos de fuerzas no conservativas. Fuerzas no conservativas son aquellas como quién. Ok, perdón. Ok, fuerzas no conservativas son aquellas, por ejemplo, como la fricción, ¿sí? Entonces, justamente este sería un teorema muy interesante. Ahora, comencemos a resolver de lo más fácil a lo más difícil. Este problema salió en una de las Olimpiadas, porque salió en la Olimpiada del 2019. Dice, un coche de montaña rusa sube hasta un punto A en el cual y sus gritones ocupantes son lanzados pista abajo, partiendo del reposo, suponiendo que no hay fricción. Calcule la rapidez en los puntos B, C y D. Ok, entonces parte del punto A y van a llegar, entonces en este caso, parte del reposo, no hay fricción, entonces, importante dato, no hay fricción, entonces se nos hace muy fácil el problema y nos piden que encontremos la rapidez en el punto B, en el punto C y en el punto D. Veamos entonces en el punto B. Si nosotros tomamos donde comienza más que todo del punto A, el punto A sería nuestro punto de inicio. Entonces, si analizamos esto, en este caso, si parte del reposo, en este caso la velocidad aquí sería 0, pero la altura sí existe, entonces habría una energía potencial gravitacional. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Lo resolvemos de la siguiente manera. Decimos nosotros, en este caso, el cambio de la energía mecánica es igual, en este caso, a la energía cinética más la energía potencial. ¿Ok? Y si hay un cambio de energía mecánica, entonces estamos hablando de una energía mecánica, digamos, en el punto A y una energía mecánica en el punto B. Por conservación de la energía, ya que no hay fricción, entonces no hay generación de calor y tampoco hay que se pierda esa energía. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. En el punto A decimos nosotros la suma de la energía cinética en A más la energía potencial en A es igual justamente a la energía cinética
en el punto B más la energía potencial en el punto B. Entonces, analizando, observamos nosotros que en el punto A, pues parte del reposo, entonces la energía cinética 0. Si el objeto llega al punto B, que es lo que andamos buscando, en este caso, en el punto B no hay altura, entonces no hay energía potencial. Entonces, en el punto B no existe esto. ¿Y entonces qué nos queda? Nos queda lo siguiente, nos queda la energía potencial U gravitacional en A es igual ¿a qué? Es igual a la energía cinética. No quiero ver, le coloqué como que fuera a hacer. Bueno, la energía cinética en el punto B. Entonces, teniendo eso, conocemos que la energía potencial no es más que la multiplicación. O sea, la energía potencial, ojo, gravitacional es igual a la masa por la constante gravitacional por esa altura, ¿no? Entonces, a mayor altura, mayor energía potencial. Entonces decimos nosotros, la masa en el punto A, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esta, porque al final siempre sigue siendo el mismo cuerpo. Por la gravedad, ¿sí? Por la altura, H, es igual a ¿quién? Es igual a la energía cinética. Y la energía cinética no es más que justamente un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, esto, bueno, en vez de colocar K, entonces decimos, vale lo que vale K, que sería un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Listo, ya tenemos eso. Ahora, vemos nosotros que a la derecha como a la izquierda hay un término que se repite y si lo mandamos al otro lado pasaría a dividir. Y si dividimos eso entre el mismo valor, pues daría 1. Entonces eso pues se elimina masa con masa ya que no afectaría, ¿verdad? Si lo pasamos al otro lado. Hay una neutralidad ahí. Entonces, listo. Entonces nos queda, vamos buscando la velocidad. Entonces decimos, nos quedaría gravedad por la altura, ¿no? Este es igual a la velocidad, listo, cuadrada entre 2, ¿sí? Y entonces aquí pasaría el 2 a multiplicar y esto nos quedaría como la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Y yo creo que esto bueno, lo vieron cuando vieron cinemática, que es lo mismo cuando usamos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, fíjense, elevada al cuadrado, menos 2 veces, fíjense, la gravedad por la altura, ¿no? Entonces, significa que el cuerpo, como no había en este caso rozamiento, entonces es como que hubo una caída libre. Eso son experimentos que hizo Galileo, ¿no? Cuando comenzó a hacer sus análisis sobre la gravedad. Entonces, si parte de reposo, esto sería 0 y miren lo que nos queda, ¿no? Nos queda justamente lo mismo que está acá, ¿no? Si esto lo mandamos acá, sería la raíz cuadrada y ahí está, ¿no? Miren, nos quedó lo mismo. Sí, justamente acá. Entonces, ahí está el valor para la velocidad. ¿En qué punto? La velocidad en el punto A. Ok, entonces sería esta H para diferenciar a las demás, sería A, ¿no? Listo. Entonces ahora, si tenemos esto, podemos encontrar el valor. A ver cuánto es ese valor, joven compañeros. Si usamos en este caso la aritmética, usamos más que todo la raíz cuadrada de 2 por 9.8, si sería esa gravedad. Usemos 9.8 y la altura en este caso sería 30 metros. Y justamente lo que nos da cuánto es 24.25. La respuesta es esa, ¿no? 24 punto, pongamos la 3 metros sobre segundo. Pero conseguimos más que toda la rapidez. Listo. Ahora hacemos esto, ahora desde el punto A, entonces,
Y lo hacemos, pero como se conserva la energía, yo puedo tomar desde B si quiero hasta C, pero voy a tomarlo desde A hasta C por conveniencia, por facilidad, pero sí se puede hacer desde B hasta C, porque la energía se conserva, recuerden. Entonces hago desde A hasta C y bueno, y siempre con la misma ecuación nos quedaría, bueno, a ver, lo siguiente. Entonces decimos, en el punto A, ¿qué hay? En el punto A hay energía cinética. No, no hay energía cinética porque parte del reposo. ¿Hay potencial? Sí hay potencial, porque hay una altura. ¿Qué potencial? Gravitacional. En C, ¿qué hay? ¿Hay cinética? Sí, porque va a continuar el objeto, en este caso el carrito de la montaña rusa, y va a pasar de nuevo a D. Entonces aquí cinética sí hay. ¿Hay potencial? Sí. ¿Qué potencial hay? Hay gravitacional. Entonces aquí hay cinética y también hay potencial. Aquí solo hay potencial. Teniendo eso en cuenta, comencemos a analizar ese problema. Bien, fíjense. Hacemos lo siguiente. Entonces decimos, a ver. Decimos nosotros, bueno, cinética en A más potencial, voy a por acá, potencial en A es igual a cinética en C, ¿ok? Más cinética en C, más potencial en C. Teniendo eso, ahora el análisis que hicimos, el análisis físico, hicimos ya ratito, nos queda de la siguiente manera. En A, pues, bueno, en el punto A, pues cinética no hay porque es parte de reposo y lo demás queda tal como está. Ahora sustituimos valores y decimos, a ver, la masa por la gravedad, y aquí colocamos a la H, le colocamos una diferencia y decimos que es una HA. Esto es igual a un medio, observen, a un medio de la masa por la velocidad, ojo, en el punto C elevado al cuadrado, más justamente, ¿qué? Más la masa por la gravedad en el punto ¿qué? En el punto C, esto sería HC. Listo. Ahora, la masa es la misma, el mismo cuerpo, aquí no varía la masa, entonces se elimina. Entonces esto se va, esto se va y esto se va. Bueno, entonces como nos queda la ecuación, nos va quedando de la siguiente manera. Nos va quedando que la gravedad por la altura A, listo, es igual, fíjense, es igual a la velocidad en C elevado al cuadrado dividido entre 2, ¿sí? Ahora, más la gravedad por H, por HC, ¿listo? Y despejamos para quién? Despejamos para la velocidad en C, ¿no? Entonces aquí podemos eliminarnos, en este caso, podemos eliminarnos el 2 multiplicando toda la ecuación por 2, ¿listo? De acá. Entonces, de aquí se va el 2 y nos quedaría 2 veces la gravedad por la altura A, ¿listo? Esto es igual a la velocidad en C al cuadrado más 2 veces la gravedad en HC. Teniendo eso, entonces despejo para la velocidad C y digo lo siguiente, ¿cómo va a quedar? Te digo, a ver, quedaría 2 gravedad por HA, fíjense, en este caso, más, perdón, aquí sería menos, disculpen, borro acá esto, y me quedaría menos 2 veces la gravedad HC.
Listo. Ya tenemos eso. Entonces, vemos acá que en esos términos de esa respuesta hay factores comunes, que sería la gravedad y una constante 2, ¿no? Entonces, esto nos quedaría como 2 gravedad y la diferencia de las alturas de HA menos HC, ¿sí? Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, o que es lo mismo, elevado a 1/2, ¿no? Ahí está, esta es la respuesta. No sé si esta parte sí la comprenden. Esto elevado a 1/2, tengo que sacar elevado a la raíz cuadrada. Esta es la respuesta para este inciso, ¿no? Entonces aquí está pasando lo siguiente. La parte física acá es que hay una diferencia de alturas, ¿no? Hay una altura que es distinta, entonces altura A menos altura HC, ¿ok? Y ahí está el valor, ¿no? Entonces aquí metemos los valores y veamos cómo nos sale el resultado. La diferencia de alturas son 30 y 25, veamos cómo me sale, ¿no? Vayamos haciendo en la casa, saquen su calculadora si pueden y veamos cuánto nos da. Meto los valores. Sería serían 30 menos 25. El resultado me da 9.89. Vamos a ver por ahí el resultado de las cuestiones, por ahí. Ya lo hizo. Ok. Ahora veamos en este caso, qué pasa cuando llega D. Acá. Bueno, lo podemos hacer desde acá si quieren, hasta D, o desde A hasta D, o desde D hasta D. Como ustedes quieran lo pueden hacer. Entonces, esta parte sí creo que la podrían hacer ustedes ahí en su casa, tranquilamente. Listo. Bueno, ya tenemos este problema. Acá, ¿cómo lo comprendieron? ¿Qué tal les pareció? A ver. Listo. Listo, Nick. Bueno, pasamos entonces abajo. Y ya damos este problema que, bueno, esto saqué ese más y sentí la necesidad de poderlo poner ahí. Un problema atípico, dice acá, un bloque de 2 kilogramos se empuja contra un resorte con masa despreciable y constante de fuerza K, constante K, 400 newton sobre metro, comprimiéndolo 0.220 metros. Esa es la distancia que se comprime, acá está, miren en el esquema. Al soltarse el bloque se mueve por una superficie sin fricción, que primero es horizontal, y luego sube 37 grados. ¿A qué rapidez? Perdón, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? Y el B, ¿qué altura alcanza el bloque antes de pararse y regresar? Bueno, problemas interesantes. Ok, ¿cómo hacemos acá? Bueno, tomamos a este valor de acá, este término de acá lo tomamos como un punto A, así cuando está aquí, y cuando se despega del resorte ya sale con una cierta velocidad que sería constante porque no hay fricción. Entonces significa que a este le llamaré yo por conveniencia punto A, ¿de acuerdo? Le llamaré conveniencia punto A y a este de acá le llamaré punto B. Es un bloque, recuerden, un bloque que la masa se conserva, no es masa variable, sino que se conserva. Entonces, resolviendo el problema, por la conservación de la energía, hacemos lo siguiente y decimos, a ver, la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B por conservación. Entonces, en A, pues decimos que hay cinética más potencial, de acuerdo a la energía mecánica. Esto es igual a la energía cinética. Bueno, aquí es B, disculpen. Aquí es B. Más la energía potencial también en el punto A. Ahí está. Haciendo el análisis, el objeto queda completamente con su comprimido acá. Entonces en ese punto no hay velocidad.
no hay movimiento, solo hay una compresión, hay una tensión ahí en el resorte. Entonces, lo que pasa es que energía cinética aquí es cero. Acá potencial no existe porque no hay ni altura ni tampoco hay resortes. Entonces acá, en este caso, potencial no existe. Y teniendo eso en cuenta, entonces nos quedaría, en este caso, la energía potencial en A es igual a la cinética en B. ¿Y en A qué es lo que hay? ¿Qué energía potencial hay en A? Energía potencial elástica. ¿Ok? Energía potencial elástica. Y esto no es más que un medio de la constante elástica, que es la fórmula, por esa comprensión que hubo en el resorte, que es de elevado al cuadrado, y esto es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería la energía cinética en el punto B. Entonces aquí el análisis sería justamente acá, hacer ese análisis ahí justamente. Ahora, ¿qué podemos tachar acá? Lo que tachamos acá, pues se nos va esto, que sería el 1 medio, y bueno, y ahora despejamos para... Ok, gracias. Ok, entonces acá nos queda, bueno, si despejamos para B, nos quedaría justamente la raíz cuadrada de ¿qué? De la constante K por X cuadrada dividido entre la masa. Acá no nos da esto, entonces es casi una expresión parecida a lo que es el movimiento armónico, a sección de X. Entonces ahora lo que tenemos eso, y luego vamos a sustituir valores. Veamos cuánto nos queda. Yo voy a meter los valores. A ver cuánto nos da. La constante K vale, a ver, voy a hacerlo. Hagámoslo ahí en la calculadora, si quieren. Yo recomiendo para los jóvenes que están en Olimpiadas que usen calculadoras. Bueno, hay unas Casio que tienen para colocar valores arriba y abajo. O sea, no son tan sencillas y son un poquito, quizás un poquito más elevaditas. Entonces, yo, bueno, al menos a mis alumnos siempre les recomiendo que usen ese tipo de calculadora y ellos lo agradecen, la verdad, porque se ahorra uno una gran cantidad de tiempo, pero una gran cantidad de tiempo. Estar colocando y, bueno, y entonces creo que esa sería para los chicos que son olímpicos, genial que las usen. De acuerdo que en mi primera olimpiada tenía mi calculadora, era la única en el grupo y bueno, y al final pues justamente todos querían usar la calculadora porque se les hacía más fácil. Al final pues decidimos que todos deberían andar justamente eso, ¿no? El resultado, ¿cuánto les da, compañeros? Gracias, 3.11. Listo, licenciada Marisol. Felicidades, exactamente eso da. La velocidad da eso, ¿no? Justamente. ¿Qué opinan por el chat sobre ese tipo de calculadora? ¿Creen que es conveniente? Ya que es importante que tengan eso. Se ahorra mucho tiempo los jóvenes. Listo, ahí está. Entonces, observen también algo interesante, ¿no? Y es que si se fijan, en las Olimpiadas también los problemas casi nunca, por lo general casi nunca llevan en este caso valores numéricos, algebraicos, sino que más que todo se trata mediante expresiones algebraicas de cómo va tratando. Dicen, quiero que lo expreses en función de la masa, de la constante K, y bueno, y esos valores, entonces, siempre es importante que aprendan esto, y ahora hasta acá. Como les digo siempre a mis alumnos, hasta acá ya resolvieron el problema, ya esto ya es de ustedes. Y sí, se les enseña porque muchas veces algunos, por aprender tanto eso, también la parte de aritmética, pues la van perdiendo. Comencemos ahora a continuar ahora. ¿Qué altura alcanza el bloque? Antes de detenerse. Entonces, hay un ángulo de 37 grados. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos acá? Em,
Bueno, lo podríamos resolver de la siguiente manera. Si tomamos que este punto de aquí, el punto B sería nuestro, en este caso sería nuestro punto de inicio, y acá nuestro punto final, ya llamaremosle a este punto C, vaya. O podemos tomarlo desde acá si quieren, no hay problema, como ustedes deseen. Vamos a tomarlo desde B, porque ya no hemos tomado, en el anterior no tomamos ni uno así. Bueno, ¿cómo nos queda acá? Lo siguiente, nos queda la siguiente. Ok, dijimos, energía en el punto B es igual a la energía en el punto C. Ok, la energía en el punto C. Ok, en B, ¿qué energía? Por cierto, en B, ¿qué tipo de energía hay? Hay cinética, porque hay movimiento y no hay potencia. Entonces sería cinética, la única que existe, que la energía en el punto B es cinética en B. Entonces nos están diciendo, fíjense, qué altura va a alcanzar. Si no hay fricción, es fácil. Entonces, significa que en el punto más alto de todo su recorrido no va a haber, ya no va a haber movimiento. Entonces, significa que se va a detener. Entonces, en el punto C ya no habría energía cinética, solo habría energía potencial. Y sería una potencial en el punto C. Listo. Ahora hacemos lo mismo. Ahora aquí sí quiero que ustedes lo vayan haciendo. A ver, ¿cómo les va quedando eso? ¿Cómo va quedando esa expresión? Cuadrado igual a masa por gravedad por altura. Listo. Si queremos dar una expresión nada más, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, bueno, aquí se nos va la masa, si se fijan, se nos va la masa con la masa y nos quedaría la velocidad, por cierto, en B al cuadrado entre 2 es igual a la gravedad por la altura. Pero nos están pidiendo, por cierto, la altura. Entonces ahora la velocidad en B, si nosotros sabemos que esta raíz venía del cuadrado de acá, esto nos podemos sustituir y decimos nosotros, a ver, decimos, ok, si la velocidad vale eso, entonces nosotros en vez de escribir velocidad al cuadrado, escribimos lo que es la velocidad al cuadrado, que sería no más que la constante elástica por x al cuadrado entre la masa. Listo, pero abajo hay un 2, entonces sería entre dos masas eh, igual a la gravedad por la altura. Entonces, más que todo, la altura no es más que justamente la constante elástica por esa comprensión del resorte dividido entre dos veces el peso, porque es masa por gravedad. A ver cuánto les da ese resultado, compañeros. Veamos. Comencemos a resolverla. A ver, sería en este caso la constante tiene un valor de 400. eh, la compresión de resorte era de 0.220 elevado al cuadrado. Y abajo sería la multiplicación de 2 por el peso. La masa, pues, en este caso son 2 kilogramos. Y la gravedad es 9.8. El resultado que nos da es de ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio? Sube 0.40 y cuánto. A ver si la hacen. A ver, creo que da 0.49 la altura. Razón. Unidad metro. Esta ya la razón. Listo. Ahí está. Listo, listo. Muy bien, licenciada Reina Suazo y Marisol Salgado, que estaba muy pendiente en eso.
Ok, listo, tenemos esa parte. Genial, interesante. Ahora vamos con este problema que salió en una de las Olimpiadas. Muy interesante problema, por cierto. Eh, un poquito extenso, bueno, bastante extenso. Creo que te salió a nivel 1. Recuerdo ese examen. Fue en la segunda ronda, para nivel 1, cuando fue la Olimpiada en Comayagua, creo que fue el año 2018. Ok. Dice, un bloque de masa M1, de masa 1 kilogramo, inicia su movimiento en el punto A una altura h de 0,47 metros. ¿Sí? Si se desliza hacia abajo por una pista curva en cuarto de circunferencia de fricción indespreciable, la cual empalma en el punto B con un plano inclinado, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción dinámico entre el bloque y el plano inclinado es de coeficiente de fricción 0,25. Ok, su coeficiente de fricción cinético 0,25. Nos pregunta, encontremos la velocidad en el punto B del bloque al pasar, perdón, la velocidad VB del bloque al pasar por el punto B. O sea, acá comienza, en este caso, en el punto A, ¿sí? Ok, ahí está, listo. Ahí está eso. Entonces, lo planteamos fácil. El problema ahí está regalado. Eh, entonces, allí, ¿cómo lo resolvemos? Ahí no existe fricción. Desde el punto A al punto B no existe fricción, porque ahí no hay plano inclinado. Ahí lo que existe es una curva, ¿no? Es un cuarto de circunferencia. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema ahí? Fácil. Bueno, es como que fuera caída libre. Lo pueden resolver como ustedes deseen. Lo pueden resolver por la ecuación de cinemática o por energía. Nosotros, como estamos en energía, hagámoslo por energía. Entonces, decimos la energía en A es igual a la energía en B. Y bueno, creo que sería bueno que me vayan dando ya respuesta antes de que yo dé la respuesta. ¿Listo? Porque es lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Entonces, en A, vamos a asumir que parte del reposo, bueno, creo que si nos dice parte del reposo, entonces aquí solo hay energía potencial, entonces sería masa por gravedad por altura, llamen una altura en A, es igual a en B. Y en B, ¿qué hay? Cinética. No hay altura, entonces sería 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Listo? Vayan dándome respuesta, a ver cómo les va dando. Se nos va las masas, se nos van las masas, y lo que nos queda es gravedad por altura en A, ¿sí? Es igual a la velocidad, en este caso sería una velocidad en B, por cierto, elevado al cuadrado. Si paso el 2 a un solo acá, nos quedaría así, ¿no? Así. Bueno, y ahora despejamos para la velocidad. Y esto nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Es la caída libre, ¿no? Es la velocidad de caída libre. Bueno, ¿cuánto da ese resultado? A ver cuánto nos da. Listo, a ver, eso lo hemos hecho casi todo esto. A ver, aquí sería 9,8. Y la altura H es 0,47. Y bueno, y es que nos da, exacto, 3,4 si somos, 3,04 si somos estrictos, teacher. Pero muy bien, excelente. Si somos bien estrictos, 3,04. Ok. La respuesta es, exacto, 3,04. Unidad metro por segundo. Listo. Ahí estamos, calidad. Ahora la segunda pregunta, al inciso B dice hallar la altura máxima Y, que alcanza el bloque
en el plano inclinado, con roce en el punto C, con roce. ¿Cómo hacemos acá? Interesante. ¿Cómo resolvemos el inciso B? Fácil. El inciso B es más fácil de lo que piensa. Vamos a utilizar lo que es el teorema trabajo-energía. ¿Cómo hacemos el teorema trabajo-energía? Lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense. Nosotros decimos, a ver, el cambio en la energía mecánica es igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Y ese cambio, la energía mecánica, miren qué fácil, esto es bien fácil, esto es como ir armando bloquecitos. Decimos, la energía final, que sería en este caso en el punto C, entonces sería energía en el punto C, ¿listo? Menos la energía del punto inicial, que sería la energía en el punto B, para este caso, porque comienza. Es igual al trabajo de fuerzas no conservativas, que se representa por W. Listo. Entonces, haciendo esto, podemos hacer por partecitas, para que no nos salga una ecuación tan larga. Comencemos a analizar en C. Si nos están pidiendo la altura al que va a alcanzar, ahí solo hay altura, pero no hay energía cinética. Vamos a asumir que en ese punto el bloque se detiene. Entonces, decimos, vamos a encontrar energía en C. Entonces, aquí sería energía en C. Miren, la energía en C no es más que la energía potencial, no es más que la masa por la gravedad, por la altura. Porque la energía cinética, ¿cuánto vale? La energía cinética vale 0, porque es parte. Ahora vamos con la energía en el punto B. Sería energía en el punto B. Listo. En el punto B no hay altura, entonces solo hay energía cinética, por lo tanto potencial no existe, pero sí existe energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Ya tengo dos cosas importantes. ¿Qué tengo? Tengo mis energías. Tengo mi energía en el punto C. Permítanme. Tengo mi energía en el punto C y tengo mi energía en el punto B. Ya tengo eso. ¿Qué me hace falta para construir el teorema trabajo-energía? Me hace falta el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y quién es el trabajo de fuerzas no conservativas? ¿Qué fuerzas no conservativas hay ahí? Hay un rozamiento, hay una fricción. Entonces, ese es lo que voy a encontrar ahorita. ¿Cómo sería? El único trabajo de fuerzas no conservativas que existen es justamente la fuerza de fricción, que no es más que el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero recordemos que la normal ahí en ese punto está acá, ¿no? ¿Listo? Ok. Entonces, listo. Pero dice que es justamente en el punto C hay una especie de fricción. Entonces hay un plano inclinado, ¿listo? Acá está el objeto, entonces aquí hay un cierto ángulo tita o teta. Entonces la normal va aquí y entonces el peso va hacia abajo. Entonces aquí hay una componente del peso y este ángulo es el mismo ángulo de acá. Por lo tanto, su componente es mg coseno del ángulo. Entonces, el trabajo de la fuerza no conservativa, en este caso para la fuerza de fricción, no es más que el coeficiente de fricción por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo teta. Ahí está. Ya tenemos el trabajo de la fuerza no conservativa. Ya podemos armar nuestro teorema trabajo-energía. Ya lo podemos armar. Ok, lo diseñé de esta manera porque es más didáctico, más fácil.
Ya cuando los jóvenes tienen un poquito más de nivel, entonces ya lo pueden resolver mucho más práctico, ya más largo. Pero para enseñar a jóvenes de ciclo, creo que así se enseña mucho más fácil. Más largo, pero más fácil. Y entonces construyamos el teorema de trabajo-energía. Entonces, la energía en C se nos quedaría justamente solamente masa por gravedad por altura. Ahora, esto es lo que nos quedó. Ahora, menos. Vamos con la energía en B, que no es más que la energía cinética. Un medio, miren, un medio de la masa por la velocidad en el punto B. Tener cuidado con eso. En el punto B elevada al cuadrado. Esto es igual al trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Y qué es la fuerza no conservativa? Ya la tenemos acá, miren. No es más que el coeficiente de fricción cinético por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo teta. Ahí está. Ya tenemos eso. Ahora tenemos tres términos. Tenemos tres términos. Necesito esconder esto. Disculpe. Por mientras, esto no lo vamos a necesitar. Eso es más adelante. Este problema. Necesitamos esconder ese problema. Ya. Ok, ya estamos acá. Nos están pidiendo justamente, recuerden, siempre importante, recuerden que lo que nos están pidiendo es la altura máxima. Bueno, entonces aquí vamos a ir eliminando en los términos algo que se repita, ¿no? A ver. Exacto, muy bien, Lick. Se va la masa, se va la masa del segundo término y la masa del otro lado de la igualdad. Bueno, ya está. Ahora, vamos a despejar para H, recuerden, ¿no? Entonces ya tenemos esto. Nos quedaría entonces gravedad por altura. ¿Listo? ¿Sí? Velocidad en B elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿Sí? Eh, perdón. Aquí hay un signo menos. Disculpen. Ya me estaba pasando. Este es igual al coeficiente de fricción. Cuando la masa ya no va también. ¿Qué me está pasando? A ese el olor a las baleadas. Gravedad, coseno del ángulo. Ya tenemos esto. Coseno del ángulo. Bien. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Entonces, ya queremos despejar para H. Estamos deseosos de despejar para H. Bueno, eliminamos el 2. Se nos va el 2. Todo lo multiplicamos por 2. Ok. Entonces nos quedaría 2 veces gravedad por altura menos, aquí se nos va el 2, menos velocidad en B elevado al cuadrado es igual al coeficiente de fricción por la gravedad por el coseno del ángulo teta. Vamos a ver si ya lo van terminando ustedes. Ok, a ver. Entonces aquí multiplicamos siempre por 2 también, porque multiplicamos todo por 2. Y solo aquí se fue el 2, porque se dividió, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera el despeje. Nos va a quedar que la velocidad, bueno, perdón, yo estoy despejando para B. ¿Qué me está pasando? Tanto que estamos despejando, vamos a despejar para H, vamos a despejar para H. Listo, hoy sí ya. Despejo para H, no sé qué me está pasando, ¿eh? H es igual, entonces esto queda 2, el nu, gravedad coseno del ángulo. Ahora que tenemos esto, H está con quién? Está con 2 veces la gravedad y lo colocamos abajo. Ahí está. Y bueno, perdón. A ver. Sí, queda ahí, pero ese término que está acá de la velocidad pasa a sumar, sería más la velocidad
de b elevado al cuadrado. Listo. Listo. Ok. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Lo que está pasando acá es que la velocidad de b, ya la tenemos. ¿Dónde la tenemos esa? A ver, que la velocidad de b es esto, ¿no? Es 2 veces la gravedad por la altura. Eh, entonces, en vez de escribir velocidad b al cuadrado, yo escribo lo siguiente. 2 nu gravedad coseno del ángulo más 2 veces la gravedad por la altura. Ahí está, ¿no? Miren, ahí está esto. ¿Listo? Y bueno, y todo esto lo dividimos entre 2 veces la gravedad. Podemos sacar el factor común a 2 y entonces nos va a quedar que h, ok, acá me escribieron. Listo. Ok, ya tenemos, bueno, acá esto, bueno, nos queda de esa manera. Eh, factor común en nu g coseno del ángulo más, en este caso, sería GH. Y esto entre 2G. Listo. Ahí está la expresión. Y acá tenemos el valor. Bueno, voy a dar la respuesta. A cuánto llegamos ahí. Eh, bueno, ahora la expresión que queda en ese valor. En términos de eso, ahora el inciso C. Ok. Saca factor común, ajá, listo. Sí. Oh, permítame. Es que yo acá lo que hice fue que sustituí el valor de B de la velocidad. O sea, la velocidad valía esto en B, ¿no? Es este valor de acá. Entonces, yo supe que el cuadrado de esa velocidad es 2 veces GH, ¿no? Entonces lo metí allá. Y listo. Y ahí. Vale, ahora, bueno, inciso D dice, cuando el bloque se mueve, se devuelve bajando por el plano inclinado hasta qué altura H1 llega sobre la curva sin roce. Y bueno, ¿y cómo hacemos esta parte? Veamos, pues. Yo voy a pasar a unas páginas de abajo porque estos términos ya lo había resuelto. Pasamos abajo, a ver. Listo. ¿Qué pasa allí entonces? ¿Qué pasa allí? Bueno, ¿qué pasa cuando dicen cuál es la condición matemática que debe cumplirse para que el bloque siempre retorne hacia la base del plano inclinado? Bueno, lo que hacemos acá es lo siguiente, fíjense. Tomamos el plano inclinado de esta manera. Luego tenemos acá, bueno, el plano inclinado de un ángulo θ, ¿verdad? Recordamos eso. Entonces, vamos a colocar unos vectores para analizarlo. Y vemos que este vector es el vector normal. Este es el vector normal. Listo. Luego, tomamos
otro vector que va hacia abajo, que es el vector peso, que es mg. Listo. Entonces, también sabemos que hay una fricción cuando el objeto va descendiendo, que iría opuesto al movimiento. Entonces, a esto le llamamos fricción. Entonces, ¿qué está pasando acá? Para que el bloque, que va a estar un momento detenido en el punto más alto del plano, es un instante muy mínimo, porque allí va a un pequeño roce, hay una pequeña fricción, una oposición al movimiento. Para que este regrese y baje, y en ese caso la aceleración no va a existir, debe de ocurrir que el peso, esta componente del peso hacia abajo, o sea, estamos hablando que esta tiene una componente acá, vertical, y una componente horizontal. La componente del peso, justamente, aquí se forma el ángulo teta del plano cartesiano, perdón, del plano inclinado. Esta componente de acá es mg seno, ¿no? Porque es opuesta al ángulo. Entonces, ya lo voy colocando acá de un solo, es mg seno del ángulo. Listo. Ya tenemos eso. Mg seno. Para que eso sea mayor que la fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción, o sea, que es esta que está acá, tiene que cumplirse la siguiente condición. La fuerza de fricción, recuerden que es la normal o el coeficiente de fricción, entonces esta componente de la fricción no es más que el coeficiente de fricción por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo. Siempre el mismo ángulo, ¿verdad? El ángulo teta. Ok. ¿Por qué hago esto? Observen. ¿De dónde sale esto, teacher? Diga usted, ¿de dónde sale esto? Recuerden que la fricción, voy a recordarlo. La fricción no es más que el coeficiente de fricción, fíjense, por la fuerza normal. Ok, entonces la normal no está en el eje del movimiento, sino que está en el eje Y. Ok, perpendicular al plano. Entonces significa que hay una suma de fuerzas. Entonces esto que está aquí en verdad es la componente del peso. Entonces, normal es igual justamente a esto, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Para que se cumpla eso de que el cuerpo regrese, debe de cumplirse lo siguiente. Ok, ya tenemos esto. Cierro esto para tenerlo en cuenta. ¿Quién debe de ser mayor en este caso para que esto se cumpla? Alguien que me diga, quién debe ser mayor para que el cuerpo siempre regrese hacia abajo? ¿Quién debe ser mayor? Esta componente de la fricción o esta componente del peso que va hacia abajo. ¿Quién creen que debe ser mayor? A ver. Para que regrese el cuerpo hacia abajo, que estaba por acá, digamos, ¿no? Para que regrese, recuerda que aquí hay fricción en esta punta. ¿Qué debe cumplirse entonces para que regrese? ¿Quién debe ser mayor? ¿El mg seno del ángulo o el mg coseno del ángulo, que es la fricción, o la del peso? ¿Cuál creen que es la correcta allí? Para que regrese. Si la fricción es mayor, ¿creen que va a regresar? ¿O si el peso es mayor, va a regresar? A ver, el análisis que... aquí donde vienen los análisis físicos, esta es la parte importante de todo el problema. Acá lo que debe ser mayor, bueno, no me respondieron, pero lo que debe ser mayor acá justamente es el peso, ¿no? Entonces aquí decimos nosotros lo siguiente. Mg seno del ángulo, que es justamente esta componente del peso horizontal, debe de ser mayor que el coeficiente de fricción por mg
por el coseno del ángulo. Debe de ser mayor. Debe cumplirse esa condición. Debe de ser mayor. Hasta que hay una desigualdad. Entonces, teniendo eso, es como nosotros llegamos a eso, ¿no? Después podemos decir, bueno, a ver, de acuerdo a la condición, esa condición es la que nos permite encontrar ese resultado. Vamos ahora al inciso, en este caso sería D. Cuando el bloque se devuelve bajando por el plano inclinado, ¿hasta qué altura H1 llega sobre la curva sin roce? Ujú. ¿Cómo hacemos el problema? Bueno, aquí está más que regalado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos ahí? Bueno, la condición para que se resuelva este problema, en este caso, para cuando el bloque se devuelve en la parte más baja del plano inclinado, ¿hasta qué altura H1 llega sobre la curva de Rosse? Entonces, hay que ver a qué altura. Ahora, la pregunta acá es, ¿será que este bloque va a subir hasta acá, hasta donde comenzó? O creo que aquí lo que tienen que analizar es que se va a quedar a una cierta altura. O sea, no va a llegar al punto donde comenzó, porque la fricción se oponía a que se mueva ahí. Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. eh, hacemos el teorema trabajo-energía. ¿Listo? Teorema trabajo-energía. O sea, hacemos esto. El cambio de la energía mecánica no es más que al trabajo de la fuerza no conservativa. Y la fuerza no conservativa, pues ya la conocemos, que es el coeficiente de fricción por la normal, pero como es trabajo, estamos hablando que es por la distancia, ¿no? Ahí está, por la distancia. Listo. Luego esto, porque el trabajo, debemos de recordar que no es más la fuerza por el desplazamiento. Listo. Ahí está. Ya que tenemos eso, entonces ahora la suma, esto sería acá, pues, en este caso, la energía que sería en el punto D, por cierto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros tomamos lo siguiente. Tomamos como que el bloque va a subir, pero este punto aquí le vamos a llamar punto D. Pues decimos la energía en el punto cinética en el punto D más la energía potencial en el punto D. ¿Listo? Eh, Menos la energía cinética en el punto C más la energía potencial en el punto C. Ya tenemos eso. Entonces ahora lo que nos queda en este caso, que en el punto C solo hay energía cinética, no hay potencial. Porque recuerden que aquí está el punto C. Ahora, en el punto D, ¿qué está pasando entonces? En el punto D solo hay altura, entonces en el punto D no hay cinética, entonces nos queda la potencial de D menos disculpen, la potencial de D igual menos la cinética de C. Es igual al trabajo de fuerza no conservativa, que sería nu por la normal por el desplazamiento. Ya tenemos eso. Ahora vamos a resolverlo. La normal, pues ya sabemos, aquí metemos m gravedad por la altura de menos 1/2 de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Esto es igual al coeficiente de fricción. La normal, recuerden que es coseno, mg coseno, ya lo habíamos encontrado. Coseno, ok, listo, por el desplazamiento. Bien, ya está esa parte. Ahora, ya que tenemos eso, entonces ahora eh, podemos saber lo siguiente, ¿no? Que ese trabajo no es más lo siguiente, fíjense. Aquí está el trabajo, aquí está el ángulo, por cierto.
Entonces significa que como aquí hay una altura h que la conocemos, por cierto, que fue hasta donde llegó el objeto, se desplaza, entonces esta es la distancia de la que estamos hablando, es esta. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo, no es más que el seno del ángulo. Este ya la distancia, que sería la hipotenusa, y h sería el cateto opuesto. Entonces, este ángulo, seno del ángulo es igual en este caso a opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto en este caso? Sería h sobre d. Pero ya ando buscando lo que vale d. Entonces, d no es más que, en este caso, h sobre el seno del ángulo. ¿Listo? Eso lo metemos en d. ¿Sí? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Antes de eso cancelamos la masa con la masa con la masa. ¿Listo? Como nos queda ahora, nos va a quedar gravedad por la altura en d menos 1/2 de la... Ah, no, ya la masa ya no va. Aquí ya de un solo va a colocar la velocidad. Entonces sería velocidad en c, por cierto, elevado al cuadrado. Esto es igual al coeficiente de fricción por la gravedad por el coseno del ángulo. La d, pues ya sabemos que sustituimos por lo que vale, que es h, seno del ángulo. ¿Listo? Ahí está. Y coseno sobre seno es una función trigonométrica. Sabemos que eso no es más que la cotangente. Entonces esto nos va a quedar, ya simplificando, despejando para h. Esto no es más que sacando sacando a la h acá, nos queda igual a 1 menos el coeficiente de fricción por la cotangente del ángulo, ¿no? Y esta sería más que todo el valor de H1. ¿Listo? Ahora esto lo vamos a meter para encontrar el H que andamos buscando, que es el H en D. ¿Listo? Y esto nos quedaría el HA. Y esto nos va a quedar 1 con el coeficiente de fricción por la cotangente del ángulo. Esto dividido en 1 más el coeficiente de fricción por la cotangente de teta. Y esta sería la expresión para la altura. Teniendo el ángulo y teniendo la altura desde donde comenzó, que ya la habíamos encontrado, llegamos a la respuesta que tenemos, ¿no? Bueno, el tiempo se ha acabado, las 2 horas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a enviar, en este caso, los problemarios en este caso, de las Olimpiadas a una página de Classroom para que ustedes lo vayan observando. Les voy a mandar un material de Brasil que tengo, muy bueno, por cierto, solo que está en portugués, eso sí, está en portugués. Así que hay que poner un poco de portuñol para que lo resuelvan o para que lo miren. Y ya están resueltos todos los problemas. Y vamos a mandar todos los problemas de cinemática, perdón, de dinámica y en este caso, de energías de las Olimpiadas. Y el video, lógicamente, y los apuntes. Así que pasen feliz noches, compañeros. Pásenla bien. Dios les bendiga.